llegamos a Pereira y yo había comprado, y les cuento esto porque después van a mirar un carrito como de 4 metros de vender perro caliente, chorizo y hamburguesa. Y mi esposa lo tenía ahí en Pereira, en acero inoxidable. Entonces llegué allá, lo acondicionamos y fuimos a mirar a Armenia y nos parecía en Armenia más chévere y mi hermano vivía en Armenia. El que le digo que le contó que era sargento de ejército, vivía en Armenia ya. Entonces llegamos allí y de Pereira nos fuimos a vivir a Armenia. Y en Armenia, te estoy hablando como el 2012. Entonces en Armenia mi hermano me regaló 500.000 pesos y monté a vender hamburguesa, perro caliente, ceviche de camarón vendía. Acondicioné el carro, le invertí a ese carrito, lo arreglé bien bueno, me había valido como 500 y le metí como otros 500 y lo pegaba en la moto. En la noche a las 2 de la mañana lo ponía en la moto y subía hasta la casa. Y en la tarde a las 2 de la tarde salía, 3 de la tarde a vender y vendía. Y se vino una temporada de lluvia. Y un señor me dijo, le doy 800 por ese carro. Y yo, ay, señor. Después me apareció otro, le doy 500 por ese carro. Y yo, oiga. Y empezó a venirse la temporada de lluvia. Y de venderme 100 y pico, 200 y pico, me vendía 30, 60. Y ya nos comíamos los ceviches con los muchachos en la noche porque no se vendían y sobraban ahí y ya. Y ya el arriendo 2 meses, 3 meses en Armenia. Y el señor de 3 meses llegaba y me decía, don José, el arriendo, yo, hermano, la cosa está dura. Oiga, y les cuento en cuánto vendí el carro. ¿Cuándo cree que vendí el carro? Sí, en 200.000 pesos lo vendí, hermano Claudio. Hermana Claudia, en 200 para poner pagar un mes de arriendo. Y estaba el pastor Ezequiel Betancourt, que es mi padre espiritual después de Melquina Valla, de Jenny. Ese pastor, por medio de Dios, sanó mis heridas. Hoy puedo decir que Dios lo puso en mi camino. Llegué a Armenia con ese propósito y fuimos a la iglesia. Llevaba aproximadamente 3 meses él allí en Armenia abriendo la obra. Y no sé, hicimos un clic con ese pastor, nos ayudó mucho en ese tiempo de crisis. Yo salía a hacer mototaxi, hacía 4.000, 6.000 pesos y iba y compraba 2.000 de hueso pelado sin carne para que mi esposa cocinara. Después me iba a hacer para el arroz, compraba 500 cebollas, 100 de cilantro. Y me daba tan duro porque venía de ser actor y empresario y no tenía para comer. Por eso usted debe de aprender algo, que cuando todos se marchan, queda tu esposa, quedan tus hijos y Jesús que nunca se va. Y apareció ese pastor con su familia, con la hermana Janet, con sus 2 hermosos hijos. Y empezaron a hacer esa sanidad en nuestras vidas. Me dio la oportunidad de servir. Yo había servido en Bogotá, pero como me había alejado un poco por el trabajo, entonces jamás pensé que él me fuera a nombrar. Yo llevaba 2 meses de haber llegado a la iglesia y me nombró como secretario de tesorero de jóvenes. Y cuando los jóvenes, y allá empezó otra vida. Estábamos en esa crisis porque yo he sido yo le decía a mi hermana precisamente hoy, que yo he pasado tantas cosas que ellos quizás no saben, dificultades, problemas con mi amada esposa, y nunca llamar a la familia, mira, mándame, regálame, porque cuando me hablaron de ser pastor, era una de las cosas que yo decía, yo siempre he sido autosuficiente, o sea, con Dios, pero yo quiero comerme esto, voy y me lo como, yo no quiero depender de nadie. Entonces, a veces he sufrido en silencio eso. Cuando salí al ministerio al principio alguien me iba a dar algo, yo le decía, no, tranquilo. Y un pastor me llamó y me dijo, no, reciba que son las bendiciones de Dios. Entonces, como que aprendí eso. Entonces, en ese tiempo, el pastor muchas veces no sabía de las cosas que nosotros pasábamos, que yo trabajaba, me hacía 8.000, 10.000. Y entre eso hay un testimonio que yo, como me gusta cocinar, salió un proyecto para hacer unos omelés. Yo hasta ese día no sabía que era un omelé. Pues, y entonces la amiga me dice, no, sí, omelé es unos huevos rancheros con
maicitos, con, bueno, bien así, y con panes, ¿no? Y necesitan para la alcaldía o para la gobernación necesitan 60 desayunos. Y yo, pero no tengo plata para hacerlo. Digo, le buscaré la plata y bueno, y claro, le dije a la esposa del pastor que me prestara. Ella me prestó, yo le dije, tranquila que a los 3 días yo paso la cuenta de cobro y me pagan y le pago. Mm, Empezaron a pedirme una cosa para pagar eso y yo le debía a la hermana y yo iba al culto y esa vergüenza y a veces no me daba gana ir al culto y ya como 1 mes y medio, 2 meses y yo me daba pena y yo decía, no, yo hoy no voy al culto. Y otra vez decía, no, yo voy a ir al culto. Y llegaba con esa pena, me sentaba atrás y ella me decía, hermano, ¿se acuerda? Porque tengo eso, la platica. Ella era muy sutil, pero y yo decía, sí, hermana. Y yo cobraba y me decía, no, es que le toca mandar a Bogotá que la firme no sé quién y que no sé qué. Yo, Dios mío. Y bueno, al final me pagaron, pero fue incómodo. Entonces, pero eso le digo a los hermanos, a los que miran, es no dejar de buscar a Dios en medio de la turbulencia. Sí. Y yo aprendí eso. Entonces yo ya buscaba a Dios y buscaba a Dios y hacía la mensajería. Vendí ese carrito en 200,000 pesos. Le di al Señor. Después tenía la otra moto, una moto, la cambié por un montaje de panadería, empecé a hacer pancito, croissants y los salí a vender. Salía con mi bandeja de croissants caliente con queso y bocadillo de croissant caliente en Armenia. Y la gente, ay, sí, muy rico, a como a 1,500 y ahí mismo, y empecé a hacer clientelas. Y bueno, y después entonces en esos días se vino mucha lluvia también, en Armenia siempre llueve y las ventas bajaron, entonces ya empezamos otra vez y el arriendo y la gente cóbreme y bueno, y nos enfermamos todos en la casa. Resulta que mi hermano, José Franklin, él había estado con nosotros unos días y como que hizo un amigo por ahí en la calle y se había venido para acá, para Cali. Y ese señor fue y lo buscó, ve, está tu hermano, no, ya él se fue para Cali, ah, bueno. Y digo, venga, acompáñeme. Ese día iban a ser las 9 de la noche, mi hermano y no habíamos comido. Y él llegó, sí, no iban a ser las 8, como a las 7:30, 8 llegó él. Y mi esposa me dice, ¿y para dónde vas? Vas con él, no lo conoce. Yo le dije, no, amor, pues. Y él llegó con su esposa. Yo sé que se llama Mauricio. Dios lo puso en mi camino como un ángel también. Y salí con ellos y en la moto los acompañé en Armenia, entraron a un supermercado, compraron 2 carritos de mercado, cogieron un taxi, echaron las cosas, nos fuimos en las motos, llegamos a la casa de ellos y me sirvieron un plato de pescado, pues, porque me encanta el pescado. Y no me pasaba porque mis hijos y mi esposa no habían comido. Yo le dije a ellos, empáquelo para llevármelos. Y me decía, no, tranquilo, cómase. Y yo le decía, no, porque es como es pescado, quiero compartirlo con mis hijos. Y era porque no habían comido. Después de ser actor, empresario. Y ahí ellos me dijeron, venga, venga, mira. Me mostraron un mercado así, desde toallas para mi esposa, papel higiénico, jabón, granos, pescado, carne, pollo, un mercado como para 2 meses. Esto es para usted. Y yo, sintiendo lo mismo que estoy sintiendo ahora cuando lo cuento, yo dije, gracias Dios. Pero le dije, empáqueme la comida porque no me pasa. Dijeron, Dios puso en nuestros corazones darle este mercado. Y fue tanto el mercado que lo compartimos con mi suegra y nos duró más de 15 días. Porque mi suegra también estaba pasando una situación difícil. Ella también había llegado a Armenia. Por eso yo le digo a la gente, Dios no llega a cualquier momento. Dios llega en el momento que Él sabe. Él no se adelanta ni se atrasa. Él sabe. Y tantos amigos que había conocido en la televisión, en Bogotá, empresarios, con empresas, pero el que llegó fue Jesús. El que me dijo, siempre he estado allí. Tú no me has mirado, pero siempre he estado allí.